Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10. Capital Radio. Bueno, entramos en tiempos interesantes, siempre contando cosas que les van a llamar la atención. Y ya tenemos aquí al maestro José Figueroa. Buenos días. Buenos días, con alegría, Miguel Ángel. Bueno, hoy vamos al Vaticano. Vamos al Vaticano porque, queramos o no, está en las noticias, está todo el mundo pendiente de la salud del Santo Padre, y hay de todo, dentro y fuera de la Iglesia, pero sobre todo ahora mismo, aparte de la expectativa mundial que tienen los creyentes y los no creyentes con la salud del Santo Padre, que todo el mundo está rezando por él, resulta que quizás no todo el mundo esté rezando por él. De hecho, hay facciones dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia que en privado están frotándose las manos porque ven una oportunidad para un cambio de era. Muy, muy, muy deseado por ciertos sectores. ¿Pero por qué dices muy deseado? Porque el Papa Francisco se ha convertido oficialmente, aparte de lo que privadamente, oficialmente se ha convertido en el azote de ciertos grupos de poder, que son grupos muy poderosos, que además tienen muchos seguidores fuera de la Iglesia, fuera del Vaticano, que ven en este Papa directamente un Papa diabólico. ¿Diabólico? Lo ven como un Papa diabólico, lo ven como un Papa satánico incluso. O sea, no hay más que meterse en las redes sociales y meterse en las redes sociales conectadas con, digamos, vamos a llamarlo... Bueno, ya no solamente redes sociales, publicaciones y todo lo demás, conectados con lo que llamaríamos el sector más conservador de la Iglesia, que no pueden esperar a quitarse a este papa de encima. Pero así, O sea, rezando para que este señor vaya a la morada del Padre. Ya. Porque lo ven como una aberración, lo ven como algo satánico, como algo que está profundamente en contra de la doctrina de la Iglesia. Te voy a poner un ejemplo. El otro día hablamos de Juan Pablo II, ¿vale? El Papa viajero, el Papa polaco, que además aquí hay todo un tema, porque ya dije en su día que la geopolítica mundial se mueve al compás, o el Vaticano al compás de la geopolítica mundial. Entonces tú date cuenta que Juan Pablo II es el Papa polaco, ¿vale? Que además ayuda a romper el telón de acero, ¿vale? Ahí estaba perfectamente equilibrado con la geopolítica de aquel entonces. Por eso lo que ocurre en Roma y quién está en Roma es muy importante, porque tiene que estar bailando al son, o con el son, o incluso a veces hasta crearlo o ser una parte muy importante. Por eso el Santo Padre, la figura de quién está ahí en la silla de Pedro, es tan importante. ¿Me comprendes? O sea, ya no solamente para los católicos, sino para todo un entramado, porque tiene que estar alineado. Entonces, el Papa que a día de hoy está ahí, está alineado con lo que llamaríamos el progresismo. Está alineado con la política woke. Ya comentamos en el último programa que se sospecha bastante que el Departamento de Estado de Estados Unidos, la famosa Hillary Clinton, hizo y deshizo para ayudar a que Benedicto XVI saliese, para que pudiese entrar un papa progresista, porque estaba Clinton, estaba Obama. Entonces tú no puedes tener a Obama, el presidente negro por excelencia, ¿me entiendes?, en la Casa Blanca, dirigiendo, digamos, animando, haciendo la ola, creando el progresismo en el mundo, y tener a un conservador como era Benedicto XVI en el sillón de Pedro. Es que no va, ¿me comprendes? Por eso ahora entra Trump
Y todo el mundo diciendo, pues aquí va a haber lío. Porque Trump, ¿qué es? Conservador. Mucho, además. Y además alineado mucho con un cristianismo conservador, anti-woke, antiprogresista, anti-izquierdista. Entonces tú no puedes tener en el Vaticano a una persona como el Papa Francisco. Es que no va. O sea, es agua y aceite. ¿Me comprendes? Entonces esto crea una tensión muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos una iglesia que está profundamente dividida. Muy, muy dividida. Tenemos a los que han estado al sol que más calienta durante los últimos años, que ha sido el Papa Francisco, que bueno, es la teoría es la teología de la liberación, es el progresismo, es la izquierda sensible al cambio climático, sensible a los inmigrantes, sensible a una sexualidad diferente. O sea, el Papa Francisco es el primero que dice, cuando le preguntan a bocajarro acerca de los homosexuales, no solamente en el catolicismo, pero dentro de la iglesia, los sacerdotes homosexuales, el Papa Francisco dice, ¿quién soy yo para juzgar? Aquello creó un tsunami impresionante, ¿me comprendes? Pero enorme. Y entonces hemos llegado al punto en que la doctrina del Vaticano a día de hoy, impulsada por el Papa Francisco, es equiparar la homosexualidad con la sexualidad, vamos a llamarla, digamos, de dos géneros, masculino y femenino, ¿vale? Proproductiva, ¿vale? Las compara y dice, el sacerdote, ya sea gay, ya sea homosexual, ya sea, vamos a llamarlo heterosexual, está bien, no hay problema, simplemente que se comporte como el hetero y que no tenga sexo, o sea, que sea célibe. Entonces, si tú eres sacerdote homosexual, yo siempre he creído... mientras te mantengas célibe, sí, pero yo siempre... como los sí, heteros, sí, todo está bien. Pero yo siempre he creído, y mira que yo estudié en un colegio de sacerdotes. Pues entonces tú entonces de esto tienes que entender un montón. Pero yo siempre pensé que los curas se tienen que casar. ¿Te sabes el chiste? No. Hombre, si se quieren entre ellos, ¿por qué no? No, pero yo digo que se claro. tienen que casar. O sea, que el que quiera, evidentemente, claro, que quiera casarse, pero ¿por qué no van a tener? ¿Cómo hablan de la familia y de los hijos si no tienen la experiencia? Ahí está. Esta es una conversación que lleva décadas dentro de la Iglesia Católica. De hecho, yo en estos días estoy hablando con una fuente dentro de la Iglesia Católica, que vamos, me estamos hablando largo y tendido, y aparte es muy interesante porque tener una persona que está dentro, además una persona que lleva muchísimos años de sacerdocio, que está, digamos, al frente de una diócesis, entonces, bueno, ha sido muy interesante porque, digamos, me ha podido ayudar, digamos, a ver un poquito la foto desde dentro. Entonces, ahora mismo, el área progresista dentro de la iglesia, que es enorme, que tú date cuenta que el Papa Francisco ha sido el gran promotor del progresismo. Entonces, de hecho, creo que son de 140 cardenales, 120 o 123 han sido ordenados por el Papa Francisco. O sea, que, digamos, tiene una mayoría progresista, o en un principio debería de tenerla, enorme dentro de la iglesia. Y áreas conservadoras, como por ejemplo el Opus Dei, están perdiendo fuelle y perdiendo fuerza a pasos agigantados, porque el Papa Francisco ha deshecho todo lo que hizo Juan Pablo II con el Opus Dei. Juan Pablo II lo convirtió en una prelatura personal, los puso en un lugar de gran preeminencia. Lo que ahora llaman, con el nuevo lenguaje, lo llaman al Opus Dei lo llaman ultracatólicos. A ellos no les gusta esto nada. Dicen, nosotros no somos ultra, somos católicos a secas. Ahí hay otro debate, ¿no? Entonces, cuando haya que elegir un nuevo papa, saldrá progresista. Es que ese es el tema. ¿Puede la Iglesia Católica ir en contra de la ola?
o van a ser muy realistas y van a encontrar una manera de cuadrar el círculo para no quedarse fuera. Mientras que al mismo tiempo le están creciendo los enanos por todos los lados. Porque estos últimos años han sido los años de los libros bastante peculiares acerca del Vaticano. Por ejemplo, yo hablé del libro de Yallop el otro día, donde habla de la mafia vaticana, habla de todo el tema alrededor de la muerte de Juan Pablo I, que además lo recomiendo, en nombre de Dios, in God's name, ¿vale? Pero ahora, nada, recientemente han salido 2 libros. Y estos son bastante fuertes, porque además se meten con el tema más peliagudo, si es posible, dentro de la Iglesia Católica, que además está conectado con todas las intrigas y todos los movimientos alrededor de la figura de Francisco. Primer libro, no tiene pérdida, ¿vale? Se llama Diabólico. Fíjate tú, ese es el título del libro, Diabólico. Y está escrito por un señor que se llama Gino Dianopoulos, ¿vale? Que este es un chico gay, ¿vale? Él, de hecho, en su libro dice, ahora lo que voy a soltar es un poco fuerte, dice que él se convirtió en un experto en sexo oral porque lo aprendió con el cura de su parroquia. Así va. Así de fuerte. Y yo, no, es que yo soy muy, muy bueno en esto, él es gay, porque yo, el cura de mi parroquia me hizo un experto. Esto es muy fuerte, ¿eh? Entonces, en este libro que se llama Diabólico, este hombre arremete contra el Papa Francisco y lo pone como el gran encubridor de lo que se ha ido a llamar la mafia lavanda. La mafia lavanda. La mafia lavanda. ¿Qué es la mafia lavanda? La mafia lavanda es la mafia de los purpurados vaticanos y toda la curia que son gay. O sea que hay muchos gays allí. Es que, según este chico y según más gente, porque luego hay otro libro también muy interesante de Frédéric Martel, con otro nombre muy sugerente, que se llama Sodoma, o sea, llama más claro imposible. Dicen, agárrense a la mesa, señores católicos, tápense los oídos, el 80% de la curia vaticana es gay. ¿Cómo? Tal cual. El 80%. Y dice, que es lo curioso, Eso es una barbaridad. eso es una burrada. Pero estamos hablando de gente que... De la curia estamos hablando de los que mandan. De los que mandan y de los que están por debajo y a veces literalmente. Sí. Que el 80% son gays. Son gays. Y tienen muchísimo poder. Y de nuevo, hay un choque. Dentro de esta mafia lavanda hay un choque. Porque, agárrate, unos son... O sea que puede haber un papa gay el próximo. Si no lo ha habido ya. Si no lo ha habido Y ya, no puede haber un papa no gay. nos hemos enterado. Hombre, hemos tenido el papa mujer, que ocurrió en el siglo XIII. Hemos tenido el papa hermafrodita, que también ocurrió. De hecho, hubo un papa que dio a luz. Hubo un papa que dio a luz. Que dio a luz en plena ceremonia. Está puesto una cara. Y de ahí la costumbre que luego se instituyó en que hay una silla papal especial para palpar al papa por debajo, para asegurarse de que es un hombre. Porque hubo un papa que dio a luz, porque era una mujer. Ya. Era una mujer, y imagínate tú el shock. ¿Vale? Eso O fue... sea, que tú dices... Bueno, tú dices... Yo no, yo me estoy Hay un limitando. libro. ¿Cómo se llama el libro? Hay 2, Diabólico y Sodoma. De Gino Dianopoulos, el de Diabólico, donde es un ataque frontal al Papa Francisco. Y el otro de Frédéric Martel, que se llama Sodoma, ¿Y qué dice? que dice que el 80% de la curia vaticana es gay. Toma ya. Toma ya. Y que además hay un enfrentamiento dentro de la mafia lavanda hay un enfrentamiento. Porque tienes los gays progresistas y tienes los gays conservadores. Y dice el de Sodoma, y dice Frédéric Martel, que dice que una forma muy fácil, porque él tiene contactos dentro de la curia vaticana, de ahí el pedazo de investigación. Y entonces dice Frédéric Martel que la manera más fácil de saber si alguien dentro de la curia es gay
es porque públicamente es súper anti-gay. Entonces los que son más vocales, que están súper en contra de la homosexualidad, que son los prelados conservadores, es muy probable que esa persona sea gay. Él. O sea, que hay una gran hipocresía. Y entonces hay un choque muy grande entre los gays de derechas y los gays de izquierdas. Entonces, todos son gays ahí. Aquello, por lo visto, es que es un tema muy delicado. Porque luego dicen que cuando salen los escándalos, Y los, que que no no- son- los pocos que no son gays, pues al final, ¿qué hacen? pues mirar para otro lado y no agacharse mucho a por el jabón, como dice el otro, ¿no? Hay que ver qué chiste de mal gusto hago. Pero vamos, es una realidad. Que dice la mala lengua que por eso lo de casarse los sacerdotes se ha puesto de lado. Ya. Porque como hay tanto gay, pues ¿para qué nos vamos a preocupar de la gente que no lo es si se pueden casar o no? Es duro, ¿eh? Es un tema. ¿Para qué? Si el que, digamos, es hetero es, a día de hoy es, digamos, bastante irrelevante. Fíjate tú. Porque además, si dejan que los heteros se casen, entonces ¿por qué los gays no? Imagínate ya curas gays que se casan. Exacto, no pueden. Eso ya sería Eso se llega al remate. el remate, El correcto. remate, Ya el remate. el remate. ¿Me entiendes? Y entonces, como han equiparado las... Imagínate bodas de curas gays. Vamos, estupendo. Oye, se llenarían las iglesias. Ya. Pero ¿me entiendes? Porque claro, como han equiparado la sexualidad gay con la sexualidad heterosexual, es lo mismo. Mientras sean castos, pueden ser curas. Lo cual, a ver, todo el mundo reconoce que es muy complicado. Bueno, un montón de hombres juntos. Es que más complicado, porque cuando eres cura heterosexual, digamos, es otra cosa, porque hay una separación de sexos. O sea, no hay mujeres pupulando por ahí. Pero en caso de ser un cura gay, claro, estás rodeado de otros hombres. Y si además son gay, pues el tema de la castidad Ya. va a ser más difícil. Eso los hombres lo entendemos muy bien. Ya. Porque tenemos un impulso sexual bastante particular. Ya. Entonces, claro, esto crea... Entonces, a lo que iba. El tema está que dicen en este libro, en los dos, de hecho, en el diabólico y en el otro, porque es que están hablando de lo mismo, pero de diferentes lados. Están hablando... Están a la venta estos libros. Sí, están a la venta. Bueno, en no actos para católicos, ¿eh? Ajá. ¿Por qué? Es que, claro, esta es la parte más oscura. Recomiendo otra vez los libros. Vamos a... Me van a matar. Gino Dianopoulos, diabólico. Esto es un ataque frontal contra el Papa Francisco. Ya. Lo está poniendo de anticristo para arriba. ¿Y el otro? Y el otro de Frédéric Martel, Sodoma. Sí, que dice que... 80% son gays, pero a lo que iba, que todos los escándalos sexuales que salen en la iglesia de abuso, siempre se los arreglan para que se sepa solamente de los abusos de los purpurados o sacerdotes conservadores. Mientras que los de izquierda no salen en los titulares. Eso es lo que dicen. Esto es el tema, esta es la conspiración. Porque, de alguna manera, tienen poder sobre Francisco. Entonces, Francisco oculta los abusos de los progresistas y deja que los abusos de los conservadores lleguen a las páginas. Y de hecho lo usan. Lo usan para callar voces, para mover fichas. Cuando un conservador le da mucho... entonces dices, ojo, porque tenemos a este y tenemos a este, y como siga obstruyendo, lo hacemos público. O sea, que están jugando con eso. A ver, mensaje. Buen programa, te dice un oyente. O sea que, bueno. Sí, es que es un tema delicadísimo. Porque, a ver, la Iglesia Católica hace mucho bien. Por supuesto. Muchísimo. Por supuesto. Y hay muchísimos sacerdotes y más allá de sacerdotes que de verdad que con su corazón están haciendo lo mejor que pueden y están siendo grandes pastores de su rebaño. ¿Vale? Y hacen una labor brutal. O sea, es que esto es así. O sea, te digo, o sea, yo estoy hablando con una persona dentro de la iglesia y esta persona es que son gente, ha dedicado su vida a hacer el bien, a predicar, a estar ahí cuando hace falta, para los pobres, para todo el mundo. ¿Vale? Entonces, o sea, es una institución donde hay muchísima gente de bien. Lo que pasa es que, por desgracia, como todo donde hay poder,
y se mueven muchísimas cosas y hay influencia. Y además tiene unas reglas arcaicas, entre comillas. O sea, Vamos al grano porque nos quedan 2 minutos, venga. Que ahora mismo, lo que yo te quería comentar, quería volver al Opus Dei. Ya. Porque el Opus Dei es la gran víctima del Papa Francisco. El Papa Francisco le ha ido retirando todos los... Todo el poder. Todo lo que ha podido, porque el Opus Dei tiene muchísimo poder, ¿eh? Pero fíjate tú, que hace poco, me imagino que habrás oído hablar que ha salido un documental de HBO donde se llama El Minuto Heroico. Además está por todas las redes sociales, donde salen unas mujeres denunciando al Opus Dei. Y la manipulación, y esto, y lo otro, y de para aquí, y de para allá. ¿De dónde son estas mujeres? De Argentina. ¿De dónde es el Papa? Pues suma 2 y 2. Entonces, dicen las malas lenguas que esto es otra operación O sea que para desestabilizar aún más al Opus Dei. ya. Porque luego es que resulta... O sea que el próximo papa es homosexual, seguro. No, yo no he dicho El eso. 80%, Ya, ¿no? es que esto es un tema. Pues, dentro del Vaticano, que luego está toda la gente que está por ahí, porque, hombre, vienen de todo el mundo. Vienen de todo el mundo. O sea que lo que pasa es que esta gente dice que la proporción es muy, 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 muy grande. Y entonces, por esto hay... Además que esto son sus opiniones de estos señores que han hecho estas investigaciones. Entonces, curiosamente, la plataforma de la que viene el Papa Francisco, que son los jesuitas, ¿verdad? Se supone que tendrían que estar reforzados, ¿verdad? Pues no lo están, porque también están en crisis los jesuitas. Fíjate tú. O sea, ahora mismo, a día de hoy, salen más jesuitas. No solamente los que fallecen, pero que se salen más jesuitas de la orden de los que entran. Está en crisis también, porque hay jaleo, de nuevo, dentro de la orden jesuita. Hay jaleo. Bueno, pues eso lo contamos otro día. Lo contamos otro día, porque además es muy interesante porque es político el tema. Bueno, pues contamos otro día qué pasa con los jesuitas. Sí, es un tema fascinante porque además es una foto muy real de por dónde van. Se nos los acabó el tiros. tiempo. Quien quiera escuchar el programa de nuevo, que es muy interesante, ya saben que estamos en todas las plataformas, incluida YouTube. En todas las plataformas lo pueden escuchar cuando quieran y donde quieran. Y a la hora que les dé la gana, a la hora que les dé la gana. Y googleen José Figueroa García, tiempos interesantes. Tiempos interesantes. Ahí van a encontrar también mis redes sociales, mi canal de YouTube y todo lo que haga falta. Bueno, nos vamos. Ahora viene... Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10. Capital Radio.